Muy buenas noches, Lucy. Muy bien, regresando de Zapala y espero tener buena señal. Sí, lo escuchamos perfectamente y me imagino además la satisfacción de haber obtenido esta absolución para su defendido. Sí, fue un proceso y un juicio particularmente de características extraordinarias. Así lo calificó el mismo tribunal, los jueces del tribunal de juicio. Fue un caso sin precedentes, en donde por momentos hubieron situaciones de mucha sensibilidad, muy movilizantes, porque cuando uno conoce la historia de vida de esta familia, concluye que fue una historia de terror, el haber vivido tantos años sometidos por el miedo de una persona que se decía ser el padre de ellos, pero como bien lo dijo en los alegatos finales mi colega Silvina Fernández Mendaña, difícilmente pueda llamarse padre a un hombre que maltrató de la manera que lo hizo a sus hijos y a su mujer. Por eso es que este es un caso que por un lado tiene características únicas y que por el otro lado da cuenta de las deficiencias en la intervención del Estado en sus diferentes áreas, tanto en el área de salud, en el área de justicia y en el área de policía. Bien, el otro día le preguntábamos en el caso hipotético de que se diera lo que finalmente se dio, que es la absolución, si esto sienta jurisprudencia en otros casos donde primen hechos de violencia y que terminen con la muerte de alguna persona. ¿Qué pasaría si es una mujer la que termina con la vida de su agresor, por ejemplo? Si este tipo de decisiones de un tribunal pueden llegar a repetirse aquí, obviamente se aplicó con perspectiva de género, además, un fallo que va a dar que hablar seguramente incluso en todo el país. Sí, es así, porque el tribunal al momento de resolver tuvo en cuenta que acá se dio violencia de género en relación a la madre de los chicos, pero paralelamente también lo que se denomina violencia doméstica, que es la violencia intrafamiliar. Y esto obliga a los jueces a ser más rigurosos en el análisis de ciertas situaciones. Como lo explicaba la jueza del primer voto, Carolina González, cuando se habla de legítima defensa, el derecho habla de cómo actuaría un hombre medio, una mujer en una situación común. El problema es que el derecho prevé estas situaciones. En esta causa hubieron algunas circunstancias que se agregaron a la reacción común de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque en este caso, más allá de defender su vida, Fernando Jara, y la de su familia, él llega a un punto en donde se mezcló todo. Claro. Se mezcló su historia de vida, de un padre que los vivía castigando y que cuando decía que iba a hacer algo lo cumplía. Esa madrugada les anunció que los iba a matar y también les anunció que iba a buscar un arma para matarlos. Claro. Cuando se da una situación con un vehículo que llega a pedido del padre, Fernando Jara se representa que en ese vehículo le acercaban el arma. El arma de fuego nunca existió, que es lo que refirió el fiscal. Pero en el derecho penal, en ciertas situaciones, es muy importante lo que la persona se representó. Claro. Esto tiene un lenguaje jurídico que no quiero recurrir a ello porque voy a confundir a la audiencia, pero en sencillas palabras significa que al momento de actuar, de acuerdo a las características de esta situación en especial, Fernando estaba convencido que en ese vehículo le alcanzaban un arma de fuego y que en ese momento estaba en juego su vida y la de su familia. Y era o la vida de él y la de su familia o la vida de Jara. Claro.
Y todas estas circunstancias lo llevan a actuar como actuó, y en este punto nosotros lo habíamos adelantado como defensa. El Estado no puede obligarlo a Fernando Jara a que renuncie al bien más preciado que tiene todo ser humano, que es el de la vida, el derecho a la vida. Y en este sentido ha sido muy riguroso el criterio del tribunal, porque dijo, no solo hay que analizarlo como qué haría una persona media, sino que acá tenemos un plus. Por un lado, una mujer que estaba en una situación muy condicionada de vida, y por otro lado, el sometimiento de la violencia doméstica hacia todo el grupo familiar. Exacto. En esto ha sido muy, muy rico el veredicto. Yo creo que en unos días más, cuando den a conocer la sentencia, va a ser una sentencia que va a marcar un precedente, pero aparte va a tratar muchos puntos interesantes. Violencia doméstica, violencia de género. ¿Cómo puede suceder que un hijo que mate a su padre y después lo decapite pueda terminar absuelto? Todas esas explicaciones van a estar en la sentencia. Este es un caso que tiene características muy particulares. A futuro, y es muy difícil que hayan dos casos idénticos, pero si hubiera un caso similar en donde una persona en una situación límite tiene en juego su vida con otro, el derecho tiene ciertos permisos que se llaman causas de justificación, causas de exculpación, pero la ley tiene ciertos permisos, entendiendo que en ese momento y en esas circunstancias no está el Estado para proteger a los vulnerables o para proteger al Supremo como el de la vida. Al no estar el Estado, como en otros casos en donde no hay un riesgo inmediato, inminente, y uno recurre, por ejemplo, a llamar a la policía, cuando no está el Estado da ciertos permisos que son excepcionales. Claro. Por eso es que este es un caso que puede llegar a ser utilizado como un precedente, pero de llegar a producirse otro caso, deberían darse situaciones muy, pero muy parecidas, porque, repito, no es un caso común, es un caso extraordinario, es un caso de excepción. Bien. Doctor Lucero, le agradecemos muchísimo. Seguramente no va a ser la última vez que volvamos a hablar de este tema, porque como bien decía usted, todavía no se conoce el veredicto completo, y cuando se conozcan los fundamentos, seguramente va a haber motivos para volver a analizarlo. Le agradecemos mucho, lo dejamos retornar tranquilo a la ciudad de Neuquén y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, al medio, por habernos acompañado durante todo este proceso, y simplemente como mensaje final, dejarles esto que particularmente yo y el equipo de abogados hemos aprendido. En los casos de violencia hay que tratar de pedir ayuda, y el Estado tiene que dar respuestas eficientes para que no suceda lo de Jara, para que no suceda lo del doble femicidio de las ovejas, para que no suceda el caso de Úrsula y otros tantos en donde el Estado llega tarde. Esta sentencia, Lucy, cuando se dicte, también va a ser interesante, porque va a haber un mensaje muy fuerte hacia los servicios de atención del ciudadano por parte del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Justamente hoy estuvimos tratando dos casos donde el Estado está llegando tarde y ojalá intervenga antes de que ocurra algo irreversible. Ustedes lo escucharon, el testimonio de Florencia, de Plotier, también la abogada de la mujer que fue asesinada en Cordón Colón hace más de un mes. Y bueno, todavía no hay respuestas. Por un lado no hay ayuda y por el otro lado la investigación no avanza. Así que ojalá que bueno, esto también sirva en algún punto para que el Estado despierte. Muy bien, hasta aquí entonces este tema, un veredicto inédito, decíamos, considerando la violencia previa. El autor de un parricidio fue absuelto hoy en Zapala.